Hola a todos, mi nombre es Xiomara Pedraíta y les doy gracias por estar aquí. Es una alegría poder compartir verdades por este medio con el único fin de poder ser edificados y animados en poder buscar más del Señor. Y bueno, pues en esta ocasión no estoy sola, sino que estoy muy bien acompañada de una gran y querida hermana que es Alicia. Amén, qué bonita bienvenida. Y gracias a Dios porque estamos, ¿verdad? Hoy aquí y gracias por darnos la oportunidad de estar juntas desde Perú, Honduras y pues la distancia no es algo por lo que nos vamos a preocupar porque pues gracias a Dios también nos suple de la tecnología que ahora también podemos llevar el Evangelio por este medio. Entonces, gracias a Dios por todo, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a estar compartiendo y yo me siento tan gozosa y tan honrada por el Señor también por poder hablar de un tema que es tan precioso como el de hoy. Amén. Así es, Alicita. De verdad que no hay distancia, ¿no? ¿Cómo es el Señor? Utiliza estos medios inclusive. Bien, pues el día de hoy vamos a hablar acerca de el cristiano y la familia. Ya seas que seas joven, seas adulto o de repente eres soltero, casado, cada uno de nosotros forma parte de una familia. Podemos estar rodeados de repente de padres o hermanos, o quizá estamos rodeados de repente de un esposo e hijos, ¿no? Pero sea cual sea el escenario, tenemos una familia alrededor. Y eso es parte de la gracia de Dios. Así que lo primero que vamos a ver en este conversatorio es qué dice la Biblia acerca de la familia. Y esto es muy importante porque la verdad es que la Biblia contiene una doctrina abundante sobre la familia. El propósito de Dios para la familia y sus instrucciones para ella son de mucha importancia, porque Dios creó a las familias como un elemento importante para ese cumplimiento que Dios tenía, para ese propósito eterno. Y pues Dios crea las familias también para poder dar estructura, para poder dar un orden a los seres humanos. La familia es la encargada de poder enseñar, de poder equipar, de poder preparar a los hijos. ¿Para dónde? Pues para las iglesias, para las comunidades, para las culturas, para las generaciones. Y ese es el fin de Dios. Dios crea las familias con el fin de poder pasar el evangelio a la siguiente generación y asimismo a la que sigue y a la que sigue, para que por medio de una familia se pueda ver la demostración viva de la gloria del evangelio, para que por medio de esa unión familiar pues se pueda ver la misericordia, se pueda ver el amor, se pueda ver el perdón de nuestro Señor. Así que eso es lo que la Biblia refleja y muestra acerca de lo que es la familia. Porque Dios ciertamente tiene un propósito con la familia y relativamente esto es debido a que también tiene una importancia por ello, porque a Dios sí le importan las familias en todo caso. ¿Tú qué crees, Alicita? ¿Es importante para Dios la familia? Amén, sí. Y a mí me impacta bastante de que pues tenemos el concepto de que tal vez una familia debe ser perfecta, ¿verdad? Que debe ser un matrimonio perfecto y que deben ser así como nos las pintaban en la escuela, que era mamá, papá y dos hijos y que esa era la familia que pues tenía que ser. Y cuando vemos el Evangelio, vemos unas familias totalmente distintas, muchas que no eran así como tal. A mí me encanta ver el caso de Ruth, cómo es redimida, cómo el Señor viene y era una familia, ¿verdad? Y luego viene Boaz a redimirla como el Señor utilizó a Boaz, ¿verdad? Y son tantos ejemplos que podemos ver que no eran familias perfectas, Xiomarita, pero eran familias que creían en el Señor, que eran devotas al Señor. Tenían un problema, iban al Señor, tenían alegría, iban al Señor. Entonces eran tantas familias en el Evangelio desde el inicio hasta el final, ¿verdad? Encontramos familias tanto redimidas, tanto sustentadas, amadas por Dios, que en realidad nosotros estamos llamados a poder sustentar, amar, poder llevar a nuestras familias a Cristo, ¿verdad? Entonces ese es el fin
también de que nosotros estemos en el Evangelio, de que podamos llevar a nuestra familia también a Cristo. Entonces, qué bonito tema, de verdad. Exacto. La familia que Dios nos ha dado es fundamental para todo cristiano, porque nosotros somos llamados a pertenecer a una familia, pero eso no solamente a pertenecer, sino a ser de una familia. ¿Y eso qué implica? Eso implica tener el corazón para la familia, para pasar tiempo con ellos, para amarlos, para poder respetarlos. Y muchas veces, pues por medio de ellos inclusive, vamos a ser santificados nosotros. Entonces, para un cristiano, su familia es de suma importancia. Y esto quiere decir que no exactamente tu familia tiene que ser perfecta, porque conocemos de muchos casos y sabemos también, y podemos tener experiencias con nuestra propia familia. A veces creemos, ¿no? Entonces, una familia perfecta solamente sería si toda mi familia es cristiana. No, Dios utiliza de todo. Inclusive si hay personas que todavía no conocen el Evangelio en mi familia, es parte de la gracia de Dios, porque tú puedes ser un medio para que ellos puedan conocer. Inclusive el carácter de ellos, ¿no? Puede hacer que tú también seas santificado. Entonces, Dios nos ha concedido una familia y eso de por sí, desde el hecho que Dios nos los ha dado, es de vital importancia. Pero a veces nos cuesta, ¿verdad? Nos cuesta poder con ellos mostrar a Cristo. Y a eso voy con la siguiente pregunta. ¿Cómo debe ser nuestro actuar en nuestro hogar? ¿Cómo debería ser nuestro comportamiento? Porque ciertamente nosotros hemos sido redimidos, hemos sido transformados. ¿Cómo debería ser nuestro comportamiento? Entonces, ¿cómo debe lucir el Evangelio en mi hogar o en la vida de un cristiano? Considero que el Evangelio debe lucir tal cual en todos lados, no solamente en este caso, ¿no? A veces creemos que el Evangelio solamente debe brillar en la iglesia o se encuentra solamente cuando estamos reunidos con los hermanos, cuando estamos tal vez en un tiempo de adoración, pero el Evangelio debe brillar ya sea en tu casa, porque si tú eres redimida, has sido regenerado, eres una nueva criatura, la palabra de Dios nos dice que nosotros somos luz y sal, la sal y la luz de esta tierra. Entonces debemos mostrar a Cristo. Y acá me gustaría poder leer un versículo que está en Hechos capítulo 1, versículos del 6 al 8, dice lo siguiente. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Acá yo puedo ver cómo cuando los discípulos de Jesús van a poder recibir esa promesa que era del Espíritu Santo, Jesús les dice, ¿no?, que por medio del Espíritu Santo ellos van a ser transformados, van a recibir poder. ¿Y eso qué significaba? Pues que ellos iban a tener un cambio. Es decir, con su actuar, con su manera de vivir, ellos debían ser testigos de Cristo, porque eso es lo que causa el Espíritu Santo. Trae una transformación en nosotros. Y lo mejor de todo, y ahí empiezo, es que les da un orden. El que les dice: me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y es interesante este orden, porque sabemos que tenemos un Dios de orden, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que le dice Jesús? Jerusalén. Empieza con un orden, de poquito en poquito, y sigues hasta lo último de la tierra. Y eso mismo es para nosotros. Se nos da un orden. Y qué mejor que empezar a ser testigos de Cristo, a mostrar el Evangelio, que en nuestro hogar. Debemos iniciar en casa. El hogar es donde el Señor nos ha puesto, y ese debe ser nuestro primer lugar para poder mostrar a Cristo. Y bueno, pues a ver, Alicita, ¿qué más o menos tú crees? ¿Hay un orden? ¿No hay un orden? Amén, sí, hay un orden.
Y es un orden que a mí, por lo general, me había costado muchísimo entender que debía ser respetado porque sí, el Señor lo manda y así tiene que ser, ¿verdad? Normalmente yo recuerdo que como en mis primeros pasos en la fe, no respetaba ese orden y yo quería ir hasta lo último de la tierra antes y luego venir y regresar, ¿verdad? De hacer los discípulos ya después en mi casa, pero primero ir a lo último de la tierra. Pero cuando desafiamos en sí el orden que Dios nos ha dejado, nunca es bueno desafiar a Dios, nunca es bueno ir en contra de Dios, ir en contra del orden, porque tal vez podemos ver y decir, bueno, pero estoy haciendo algo bueno, estoy llevando el evangelio. ¿Y qué hay de malo con llevar el evangelio? No hay nada de malo en llevarlo, sino que hay un orden en que el Señor actúa, en el que el Señor nos dice que hagamos las cosas, ¿verdad? Entonces cuando nosotros no respetamos ese orden, cuando nosotros queremos saltarnos tal vez incluso una etapa, no van las cosas bien, no fluyen bien, no se dan bien y sobre todo terminamos con una carga, afanados, terminamos realmente, incluso puedo decir, dañados, porque yo recuerdo que yo no solamente me dañé a mí misma como en ese momento, sino que dañaba a mi familia por estar muy enfocada en poder llevar el evangelio a los demás, pero no en mi hogar. Y luego el Señor trae la exhortación que es tan, en el momento se siente fuerte, pero después nosotros vemos cómo eso surge en algo tan precioso, en algo que trae paz, trae esa calma del Señor, pero porque el Señor también nos corrige. Pero sí es tan importante respetar ese orden de venir a nuestro hogar y decir, bueno, vamos a hacer luz aquí, porque el Señor así lo decidió. Esta fue la primera familia que el Señor me dio y este es el primer lugar en el que yo debo representar a Cristo, representar la palabra de Dios. Entonces sí, necesitamos respetar, necesitamos someternos a ese orden porque nos cuesta, ¿verdad? Es difícil, sé que es difícil para cuando nosotros iniciamos, pero mediante vamos caminando en la fe, pues Él mismo es el que nos fortalece, a veces nos tiene que exhortar fuertemente, pero es necesario para poder pues seguir su orden y que también eso traiga paz, que es una gran bendición del Señor. Con la paz del Señor nosotros estamos completos, ¿verdad? Entonces, sí, sigamos ese orden. Amén. Algo muy bonito que has dicho es que, ¿cómo es, no? La bendición de poder obedecer al Señor y seguir el orden. Trae paz, trae tranquilidad, porque quizás sí, te vas hasta lo último de la tierra, de repente estás más en la iglesia, haciendo más actividades, de repente ya te quieres ir de misiones, pero el Señor te ha dejado, te ha dado ahí en tu casa, tu mamá, tu papá, tus hermanos, o si eres mamá, ¿no? En caso, tus hijos. Es ahí donde debemos estar, pero... Y con esto vamos a la siguiente pregunta, porque muchas veces y en varias ocasiones el último lugar donde somos testigos de Cristo es en nuestro hogar. Donde debemos vivir realmente el evangelio es en nuestro hogar, pero es el último lugar. ¿Por qué nos cuesta, Lisita? ¿Por qué nos llega a costar vivir el evangelio en casa? Amén, sí. ¿Por qué nos cuesta vivir el evangelio en casa? Pues en realidad no hemos entendido que el Señor anhela redimir a nuestras familias a través de nosotros. En cierto momento nosotros pensamos de que pues el Señor, o al menos creo que a mí me pasó, que yo pensé, bueno, a mí el Señor me rescató y creemos que la salvación, que el evangelio solamente para mí, y estamos siendo egoístas. Entonces, una de las causas por las que en realidad no vemos la importancia de la familia es por egoísmo. Es porque estamos pensando en, no, pero es que si empiezo a leer la palabra con mi hermanita o a leer la palabra con mi familia, voy a tener menos tiempo para edificar mi relación con Cristo. Y eso fue algo que pasó muchas veces por mi mente. Y en realidad no. En cuanto yo me ponía a leer con mi hermanita, aprendía más yo que ella, yo creo, en ese momento, porque así es la gracia de Dios. Entonces,
una de las cosas o de aquellas causas que ¿por qué nos cuesta vivir el Evangelio en casa? Es porque no hemos entendido verdaderamente el propósito del Señor y el diseño original de la familia. Pero también hay ciertas cosas que también se llevan en cuanto a la práctica, y es que estamos afanados. Entonces, una de las cosas por las que nos cuesta vivir el Evangelio en casa es por el afán. El afán en el hogar nos lleva al ejemplo de Marta y María. Entonces, a mí me encanta verdaderamente esa pequeña porción, pero que es tan completa, que con unas palabras tan cortas el Señor nos trae una reflexión tan gigante, porque viene el Señor y le dice a Marta, le dice de que María ha escogido la mejor parte, le dice que solamente una cosa es necesaria, le dice, y María ha escogido la mejor parte, y esa no le va a ser quitada. Y yo entendía, wow, todo lo demás, el que yo empiece a trapear, a barrer, y haga todo lo de la casa, eso va a pasar, eso es temporal y eso va a ser quitado. En el que yo me afane también por mi trabajo, porque a veces hasta llevamos, tal vez una madre, un padre, lleva su trabajo a la casa y su hijo viene y se le acerca, le dice, papá, mira, hice este dibujito, y no le hace caso, ¿verdad? Y piensa de que trabajando más, pues va a glorificar más al Señor, cuando incluso el Señor nos enseña a respetar los tiempos, para todo hay tiempo. Hay tiempo para trabajar, pero también hay tiempo para decirle a mi hermanita, a nuestros hijos, si tienen hijos, para decirles qué lindo está tu dibujo, qué colorido está, qué buen trabajo. Y esas cosas, el afán, no solamente en cuanto a los quehaceres, ¿verdad?, de la casa. Sí, es cierto, a mí como hermana, a las madres sé que también les ocurre bastante, el afán de tener limpia la casa súper nítida, nos puede distraer del Evangelio y nos puede hacer pensar que eso es más importante. Pero sé que también hay otras cosas que nos hacen pensar que el Evangelio no es tan importante en ese momento, como el trabajo, como el saber cómo vamos a pagar deudas en algún momento. Pero el afán nos desenfoca de la familia y tenemos que recordar de que los niños pequeños no van a volver a ser pequeños y el Señor nos los ha dado con un diseño, un propósito. Y si nosotros no podemos instruirlos, entonces ellos van a aprender de algún otro lugar. De algún otro lugar se van a llenar si no somos nosotros los que instruimos a nuestros hermanitos, sobrinos, primitos. Entonces van a haber otras personas instruyéndolos en internet, los compañeritos o otros medios. Entonces esa es la importancia de que no seamos como Marta, sino que escojamos la mejor parte, ¿verdad? Aquella que no va a ser quitada. El Evangelio no va a ser quitado de nuestros niños. Si nosotros les enseñamos, no va a ser quitado de ellos. De los niños se les puede quitar los juegos. Va a pasar su etapa de que van a querer colorear siempre, pero lo que no va a pasar nunca va a ser el Evangelio en sus corazones guardados, porque nosotros se los dimos. Y como un tercer punto, Xiomarita, yo creo que nos cuesta vivir el Evangelio en casa, porque no estudiamos la Biblia y no la exploramos como tal, de principio a fin. O si lo hacemos, lo estamos haciendo con una mala percepción en sí, o solo para como conveniencia nuestra, como, bueno, esto me conviene y esto no, ¿verdad? Cuando la Biblia habla, ¿verdad?, de tantas familias que han sido redimidas, pero tantas familias que se sometieron en obediencia a Dios. Entonces, un poquito más de explorar la Biblia, de estudiarla, de comerla y de degustarla, y nosotros aprenderíamos a darle ese tiempo y ese amor a nuestras familias que de verdad el Señor nos ha mandado a darles. Entonces, Xiomarita, esas son las razones, creo yo, por las que nos cuesta vivir el Evangelio en casa. Amén, totalmente de acuerdo. En verdad, puede ser exactamente lo que nos comentas. Muchas veces es por la mala comprensión de la doctrina, es la mala comprensión, malinterpretamos la palabra de Dios, como dicen acá, vayan y hagan discípulos, ¿no? O vayan hasta lo último de la tierra, y queremos el final, pero no queremos empezar
el punto de inicio. De frente queremos llegar a la meta, pero debemos saber que Dios le da prioridad al hogar. Para Dios es una prioridad tu hogar, tu casa, y eso lo explica Pablo también en sus cartas. Él quería que las mujeres cristianas aprendieran a vivir su salvación, no solamente a decir, ok, ya soy salva, sino que ellos querían que ellas vivan su salvación. Y en la carta a Tito, en Tito 2 exactamente, él les dice a las ancianas, ¿no? En los versículos 4 y 5. Él le dice que enseñen a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos, a sus hijos, a ser prudentes, a ser castas, cuidadosas de su casa, buenas y sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y es que, vuelvo a lo mismo, Pablo quería que ellas vivan su evangelio, vivan su salvación, vivan el evangelio, que puedan vivir sus vidas redimidas de una manera que afectara todas las áreas de su vida, que afectara todo aspecto de su vida. Y eso que incluye tu familia, incluye tu trabajo, incluye todas las áreas de tu vida. Entonces, no hay duda de que el lugar más difícil, pero también a su vez el más importante, donde debemos vivir y profesar nuestra fe, es en nuestro hogar, es en nuestra casa. Quizá muchas pueden decir, ¿no? Y muchas pueden saber la Biblia completa, la pueden saber al revés, al derecho, pueden estar matriculados en cursos cristianos, pero si tu corazón no está en tu hogar, si tu corazón no está en tu familia, lamentablemente hay algo malo en tu cristianismo. Hay algo que no es correcto, porque nosotros no somos siervos piadosos si la relación con nuestra familia no está bien. Porque ciertamente es en nuestro hogar donde se debe vivir el evangelio. A veces que decimos, ¿no? Es que yo quiero tener un ministerio. No tienes que dejar tu hogar para tener un ministerio. Con eso no estoy diciendo que Dios nunca te va a dar un ministerio, ¿no? Fuera de tus cuatro paredes. Pero no desestimes, no minorices el valor que ya hay en casa, que hay dentro de tu casa. El de moldear a la siguiente generación, el de colaborar con compartir el evangelio con tu papá o alguna persona mayor. Hay mucho campo en nuestro hogar. Entonces, es necesario que dentro de nuestro hogar, dentro de esas cuatro paredes, nosotros podamos ser testigos de Cristo, porque ciertamente, si no funciona en tu hogar, no va a funcionar en ningún otro lado, porque estás saliéndote del orden que el Señor nos manda. Entonces, con esta pregunta queremos relacionarla bastante porque ¿dónde queda la iglesia, no? ¿Será que las familias son separadas de la iglesia? Porque muchas veces se puede llegar al extremo, ¿no? Ok, entonces me están diciendo que debo amar a la familia, que mi familia debe estar, debo priorizar a mi familia, que debo hacer discípulos ahí. Pero no, tampoco es eso. No llegamos al extremo de decir solamente la familia, porque no es así. Por eso, la siguiente pregunta es, ¿cómo se relaciona la familia con la iglesia? Y esto es de vital importancia. Algo que me encantó fue que Sujel Michelén una vez dijo que la Biblia usaba muchas figuras para referirse a la iglesia, pero de todas ellas, la que más ayudaba a poder entender la naturaleza y la misión de la iglesia es la de la familia. ¿Por qué? Porque la iglesia es una familia. Y eso no solamente lo dijo Sujel Michelén, sino que lo decía Jesús, lo decía el apóstol Pablo. Entonces, la relación entre la familia y la iglesia es indispensable. Es de vital importancia, porque la iglesia ayuda a la familia ¿en qué? En crecer en piedad, en crecer en conocimiento, en ser santificados también. Nosotros necesitamos del evangelio en nuestro hogar, y donde nos instruyen, nos enseñan, pues es también en la iglesia. Y viceversa, la iglesia necesita de las familias también. Entonces, es importante que se complementan, que estén juntas,
El Señor no nos ha llamado para que estemos solos, para que solamente seamos familias llaneras por ahí, de lado en lado, o que estemos desligadas de la iglesia. No, todo lo contrario. La familia necesita de la iglesia, ¿verdad? Porque una familia separada de la iglesia es una familia que pronto va a perecer, que pronto se va a dejar llevar por muchas corrientes de este mundo actual. Y eso es lamentable, porque a veces creemos que ok, entonces solamente la única familia que debe estar vinculada es la familia del pastor. Yo no, solamente el pastor, la familia pastoral son los únicos que deben estar en la iglesia. No, querido hermano, todos somos llamados a poder compartir la responsabilidad de la iglesia. Cristo a todos nos ha llamado a poder ser un cuerpo, somos un cuerpo y nos necesitamos unos a otros, y nuestra familia también debe estar involucrada en ello. Pero bueno, eso ya lo vamos a ver justo en un próximo video donde vamos a hablar más acerca del cristiano y la iglesia. Pero, a ver, Alicita, ¿algo que añadir acá con respecto a la familia y la iglesia? Amén, sí, la familia y la iglesia. Yo creo que en algún momento yo anhelé también, ¿verdad? Como tal, así como el ejemplo que dabas de ir de misionera, porque miraba la iglesia allá en Turquía, y yo decía, wow, yo anhelo eso, ¿verdad? Pero luego de anhelar tanto eso, de orar incluso tan afanadamente por querer ir allá, el Señor me mostraba cómo no estaba haciendo nada en la mía. Entonces ahí fue cuando comprendí de que tanto mi hogar y mi iglesia necesitan obreros. Entonces no solamente es aquellas que vemos nosotros en Instagram, porque sé que ahora es muy común, ¿verdad?, ver nuestras iglesias pues también queriendo llevar el evangelio de manera virtual. No está mal, pero tampoco podemos desestimar nuestras iglesias, la iglesia que el Señor nos ha dado para obrar. No podemos desestimarla, no podemos verla de menos, solamente porque estamos viendo el crecimiento de otra. Estamos viendo el crecimiento de otra y gloria a Dios por eso, y hay que bendecirla. Pero también tenemos que recordar, venir y dar todo nuestro esfuerzo, el esfuerzo que el Señor también nos da a nosotros, esa hambre, esa sed de justicia, también ponerla en obra, ¿verdad? Poner nuestra fe por obra en nuestra iglesia, porque es nuestra familia también, es esa familia de la fe que el Señor nos ha dado para probar nuestro carácter. ¿Cuántas veces no hemos sido probados con nuestro carácter en nuestra iglesia? Pero que también el Señor ha traído gracia para salir aprobados de cada una de nuestras pruebas. Entonces, sí podemos anhelar, así como decíamos, ¿verdad?, ir hasta lo último de la tierra, ir allá a Turquía, ir allá a África, ir a los países en Asia, porque también necesitan obreros. Pero no vamos a saber dar un buen fruto al Señor si no hemos empezado a servir en nuestra iglesia y amar a nuestra familia y a servirle a nuestra familia. Tanto la familia que el Señor nos ha dado, así la familia de sangre como tal, como la familia de fe, necesitan pues ver la luz de Cristo, ver a Cristo representado a través de nuestras vidas. Entonces ambas se llevan de la mano, no pueden ir solas, es como inhalar, no puede ir sin exhalar. Entonces así mismo es, ¿verdad?, el poder llevar nuestra familia y la iglesia ambas juntas para que puedan ser para la gloria de Dios también. Amén, tal cual. Entonces, para poder terminar de verdad, porque este tema de la familia, salen muchos temas y es muy extenso y es maravilloso, de verdad. Dios cómo ha transformado nuestros corazones para poder hoy, por pura gracia, poder compartir de algo que hemos experimentado y que vamos a seguir experimentando, pero confiamos en que la gracia del Señor nos va a ayudar. Entonces, debemos cultivar la fe cristiana en nuestra familia. ¿Cómo debo hacerlo? Es la pregunta que muchos se pueden hacer. Primero, abre tu Biblia y léela con tu familia. Oren juntos, canten, alaben a Dios, pasen un tiempo con Dios, con tu familia. Dime, si no lo haces tú, ¿quién lo va a hacer? Necesitamos ser activos en nuestra fe con nuestra familia. Un último comentario, pues Scott Brown decía que
la adoración a Dios es la única esperanza para la restauración del individuo, de la familia, de la iglesia y en última instancia de las naciones. Necesitamos esos destellos de gracia iniciando en nuestro hogar. Así que muchísimas gracias, Alicia, gracias a todos los que nos van a ver en este video. Nos vemos en un próximo video. Que tengan un